Si usted es nuevo, sepa que hacemos noticieros en la mañana, en la tarde y en la noche. En la tarde 3 de la tarde y en la noche 9 de la noche. Por si de pronto no lo sabe y no se ha enterado. Aquí hacemos producción. Este fin de semana voy a hacer todo lo posible por dejar en el canal, en nuestro tercer canal, El Mundo Según Nelson, el charloteando que pasó en Loja. Vamos a ver, ojalá que el domingo lo pueda publicar. Y bueno, el sábado estamos en Quito, ¿no? Y se prepara mi gente de Riobamba el 26. Estamos por Riobamba. Se pare con tiempo igual. Listo, vamos con nuestro invitado del día de hoy para hablar, el abogado Luis Eduardo Franco Mendoza, precisamente para tratar sobre este tema tan cacareado en medios tradicionales, que es el caso Ligados, ¿no? Buenos días, abogado, ¿me escucha? Hola Nelson, muy buenos días, sí lo escucho. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por conversar sobre un tema que me causa mucha curiosidad por el tratamiento que le están dando, ¿no? Por el tratamiento que quisiera primero conocer su impresión. Yo tengo la mía, pero es importante conocer la suya. Cuénteme qué pasa, abogado, con este caso que mediáticamente está siendo visible o manipulado no por todo el país, sino por cierto sector del Ecuador. Bienvenido, Luis Eduardo. Bueno, muchas gracias Nelson por la invitación. Efectivamente, aquí hay un caso paralelo, es decir, una cosa es lo que transita por al ámbito probatorio penal y otra es el ambiente mediático, a lo cual a través de titulares, etcétera, se ha dado mucho énfasis en esta presunta asociación ilícita. Lo cierto es que en el periodo de campaña se han dado todos estos eventos, Claro. y que se ha magnificado en una cuestión, digamos, de lawfare a través de la presión de las instituciones a una determinada tendencia antioligárquica que, como ustedes ya saben, el Consejo de Participación cambió su correlación de fuerza, su mayoría, y a partir de allí vinieron las denuncias, no solo en el ámbito penal. Recordemos, se activaron las denuncias del contencioso electoral, luego vinieron acciones de protección, luego finalmente las denuncias penales, hubieron recusaciones, etcétera. Entonces, una serie de instrumentos en la cual se utiliza el derecho para perjudicar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución democrática. Entonces, estas denuncias penales que iniciaron, fíjese usted, la denuncia por arrogación de funciones, que no era tal cosa porque los consejeros eran consejeros al momento de dar sus decisiones, y la denuncia por por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, la cual no se logra explicar porque la sentencia a la cual imputa que se ha incumplido, una sentencia constitucional, sigue en fase de seguimiento, es decir, que la Corte Constitucional no ha dicho si se ha incumplido o no, pero ya estaba la denuncia mucho antes. Y esas dos denuncias sirvieron para el allanamiento al celular, a la cual le extraen el celular a el ex consejero Verduga, y a partir de allí han hecho una novela de los chats de Verduga, pero en el ámbito penal, digamos, las cuestiones delictivas, en presuntos actos delictivos, eso es muy flojo por parte de... Claro. Luis Eduardo, ¿qué podemos entonces interpretar de la realidad? ¿Qué es lo cierto de todas estas cosas que en este caso se ha visto o se ha publicado sobre el tema de los chats, el celular de Verduga y todo eso? ¿Qué es lo que podemos pensar que sí es verdad? Mire, en efecto, cuando se reúne la nueva mayoría, hay un chat de la aplicación Wire, denominado Jiu-Jitsu, en el que presuntamente constan los consejeros. Pero ¿qué es lo que se habla allí? Que ese es el chat donde aparece el doctor Eduardo Franco López. Se habla de la defensa que tenían frente al contencioso electoral y se organizan, dicen, a ver, vamos a presentar una recusación, ¿qué podemos hacer aquí? Normal. Lo que hiciera cualquier persona en este caso. Por supuesto, y cualquier persona en compañía de gente que también está denunciada por lo mismo. O sea, es el derecho, Nelson, a la defensa. Uno. El segundo tema, desavenencias en torno al viaje a Venezuela del doctor Eduardo Franco López, que esto es algo personal, por supuesto, que tienen un rol institucional y cada quien puede darle la interpretación que quiera, pero hasta donde yo sé eso no constituye delito alguno, ¿no?
les puede molestar, no les puede gustar, a unos les Así puede es, agradar, así pero es, eso no es delito. así es. Entonces, básicamente son estas dos cuestiones. Eh, En ese chat donde aparecen todos los consejeros, no se habla de concurso, no se habla de Así es. dinero, no se habla de nada ilícito, Nelson. Claro, es más o menos como usted lo decía, ¿no? Es esta novela que se arma y que suena pero fantasioso y maravilloso para los medios. Más o menos yo recuerdo lo que hicieron con Verónica Abad, que salió incluso en TESA Televisión, donde hicieron un cronograma, perdón, no un, ¿cómo se llama este? Organigrama, y la ponían a la señora Abad y hacían los cuadritos y las líneas. Y claro, para la gente que recepta la información, tú dices, wow, esta señora ha sido la mamalucha, ¿no? Esta es una delincuente. Y hacen lo propio, Luis Eduardo, con Luis Eduardo Franco Mendoza, para que sea, ¿cómo es?, contundente. Y hacen lo propio, lo ponen a Arauz y la línea de acá y tal, el abogado Franco, el Ori, está por acá. O sea, ¿crees que ese golpe mediático sí causa un malestar? ¿Y para quién? Mire, yo Para los creo implicados, que, claro que sí, ¿no? mire, hay que revisar que los principales denunciantes de esta asociación ilícita son los candidatos de ADN. O Claro, sea, ya esto desde usted ahí, le... ¿no? Claro, o sea, ¿a qué ciudadano, a qué persona ha ofendido o de alguna forma se ha querido cometer delitos la asociación para perjudicar? A nadie, a Ujú. nadie. A los candidatos, a los asambleístas ADN, al ex consejero Guarderas, al superintendente de bancos que también está metido en una cuestión, digamos, de un litigio judicial y constitucional de larga data, es la época de Lazo, casi 2 años de acciones de Ujú. protección, etcétera. O sea, es una cuestión esencialmente política. Político. Entonces, ellos han tratado, porque la campaña del presidente Noboa, a mi parecer, no es una campaña prospectiva, no es afirmativa, tiene que tratar de bajar al otro, porque él ya tiene un techo en el cual no puede subir. Totalmente. Entonces, ellos han tratado de tirar por allí, de ir al lofer, de ir a tratar de vincular a Luisa González, que no tiene nada que Luisa ver, González no tiene nada que ver ahí, ¿no? absolutamente nada que ver, que por ahí hay conversaciones informales que se refieren de tal forma, pero eso, ¿qué tiene Claro, que ver Luisa González claro, allí? claro. Esas son cuestiones, conversaciones privadas. Fíjese usted que han hecho toda una novela, por ejemplo, de los chats del ex consejero Augusto Verduga con respecto a su precandidatura presidencial cuando se fue a Venezuela, etcétera. ¿Y eso qué tiene que ver con la asociación ilícita? Así ¿Qué es. tiene que ver con el cometimiento de algún delito? Pero hacen todo este escándalo. Y de hecho, tratan de anexar la muerte del ex asesor de Augusto también farragosamente con la cuestión de los consejeros. O sea, hacen una mezcolanza allí para el show mediático, pero que, ya les digo, esto tiene que ver con el juicio paralelo a nivel mediático, Ujú. pero a nivel penal, Nelson, Se va a eh, caer. pero por supuesto, ¿con qué elementos va a acusar el fiscal? Por ejemplo, Ujú. Eduardo Franco Lor. ¿Dónde está la asociación ilícita? ¿Qué es lo ilícito que ha hecho Eduardo Franco Lor con respecto a su chat, etcétera? Ujú. Entonces, la asociación no en tal la asociación ilícita. Había una organización de compañeros colegiados, como la tienen los periodistas, los abogados, los asambleístas seguramente tienen un chat, no sé Ujú. si en WhatsApp, en Wire o en cualquier otra aplicación, para organizarse, pues, y eso no es ilícito. Totalmente, y creo que hemos caído, y me gustaría esa reflexión porque es importante, en este terror al diálogo, ¿no? Yo lo decía en un noticiero, porque otra de las cosas que se acusa es que quieren involucrar también a la señora Paola Pavón, porque Verduga pide algún tipo de favor, o sea, estamos llegando a la locura, así, a esta locura, yo decía, gana Luisa mañana, pasado, en las elecciones, y yo cometo el error de decirle a Luisa, Luisa, no se olvide de lo mío, puchica, llegó a la cárcel, Por va a la supuesto, mire, cárcel. además que se configura una actividad delictiva cuando el funcionario público pide algo a cambio, cuando Ya. hay algo a cambio en contraprestación. Claro. Pero si usted puede referir, usted le escribe a alguien y le dice, oye, tengo 2 personas que pueden servirte en esta posición de trabajo, a ver, déjame ver su currículum, etcétera, y después aceptan, ¿qué delito puede haber ¿Cuál es allí? el problema? Si nosotros, Exactamente. yo me acuerdo, Luis Eduardo Franco, yo me acuerdo que criticábamos mucho en la época de Lazo, porque había puesto gente como el señor Luque, pero nosotros no criticábamos el hecho de que lo haya designado. Esa es potestad de Lazo. El problema fue que llegó a ser pendejada pues, al puesto, pues, eso ya es otra cosa. Claro, y esa persona ya tendría que responder a nivel personal y tampoco se puede imputar una responsabilidad penal a quien lo puso. Claro que Sería sí. absurdo aquello. Si no, imagínese cuánta la responsabilidad penal se abriría para la autoridad nominadora o para quien lo refiere. Claro. Nosotros sabemos. Sí, Abogado, otra de las cosas que acusa la Fiscalía es que esta asociación ilícita, y lo dice el presidente de la República,
que básicamente estaban confabulándose para hacerse del poder, ¿no? Y que básicamente esto era como que le impedía, no, Noboa está en yo creo que ya el presidente está en una paranoia, porque básicamente está queriendo como decir, es que yo no he podido hacer cosas, es que miren estos del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo me han impedido? ¿Qué tipo de relación tiene para que se le impida, en este caso, por ejemplo, al presidente, ejecutar obras? Creo que ninguna, o sea, creo que ninguna. Eso. Y además, recordemos que la denominada Liga Azul opera básicamente cuando Franco Lora asume y cambia la correlación de fuerza y hace mayoría. ¿Cuánto es esto? Todo el mes de enero. Claro. O sea, en 4 semanas. O sea, es absurdo. Sí, O sea, el presidente absurdo. en 4 semanas no ha podido hacer lo que ha tenido para hacer casi 15 meses. O sea, no resiste ningún tipo de lógica alguna. Fíjese usted que la única decisión controvertible a nivel del derecho público es la designación de González, que hicieron ese reconocimiento mayoritario de 23 de enero. A partir de allí, cuando la Corte después aclara su sentencia, a partir de la moción presentada por Eduardo Franco Lor, se pide la reconsideración y luego se reconoce Von Búfal porque ya había sido también nominado en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuál es el perjuicio aquí? No hay nada, no hay nada. Y con el tema de los chats, mi estimado abogado, esta opción de ponerse, de hablar en códigos, ¿es una opción que lo utilizan para cuidarse? ¿Cree usted que terminó perjudicando o sirve mucho para esta fábula que crearon la oposición? Mire, claramente sirve para la fábula, Claro. pero a nivel práctico, los políticos, los artistas, etcétera, tratan de estar en el anonimato, porque Claro. esto es algo Peor con la persecución que tienen, ¿no? Pero por supuesto, porque hay inteligencia, contrainteligencia, está todos los aparatos del Estado que quieren interferir en llamadas, en mensajes, justamente para evitar filtraciones, para evitar malinterpretaciones. Entonces ellos utilizan una vía más segura, aparentemente, yo no sé nada de informática, pero creo que es así, Wire en vez de WhatsApp, y esto es una elección lícita. A partir Normal. de allí se ponen seudónimos como para despistar, pero esto no constituye ningún tipo de actividad delictiva. Lo delictivo fuera el contenido. Claro. En el contenido no vemos absolutamente nada, Nelson. Claro, claro. Y esto de acá, abogado, que sea parte de la fiscalía, que se revele, que se diga. ¿Cómo lo analiza usted? Porque, por ejemplo, veíamos los chats de Villavicencio que por el contrario no se tocaron, ¿no? Fue como una cosa de no. Y ahí sí veíamos contenido en torno a vamos a revelar información delicada para manipularlo de manera política, pero en ese sentido los chats fueron como que no nos interesa, no quiero escuchar. La fiscalía dijo no quiero saber eso. Pero acá los revela. ¿Qué tan verídico es que la propia fiscalía diga, ve, ahí está, armen la novela, ¿no? Mire, yo le voy a dar otro dato, Nelson. El fiscal subrogante Wilson Toinga abre por el delito de asociación ilícita una investigación el día martes. Yeah. El día martes bueno, no recuerdo bien la fecha, pero hace 2, 3 semanas, ¿no? Yeah. El miércoles, en la tarde, llama a la audiencia de formulación de cargos. O sea, que en menos de un día investigó asociación ilícita y llama a la formulación de cargos. ¿Para qué? Para que exista la instrucción fiscal y el contenido de la investigación sea público antes de las elecciones. Wow. Entonces, en un delito, Nelson, que tenía 1 año para investigar. Totalmente. ¿Cómo usted se explica? Esto aboga a lo que usted dice. Es decir, sí. hacen esta investigación, hacen instrucción fiscal, llaman enseguida a la audiencia de formulación de cargos para vincular, para que salga en los telediarios, para que salga en la noticia, para que se arme el escándalo. Pero a nivel de probatorio, a nivel jurídico, ¿cómo es posible que un fiscal arme una investigación y al día siguiente la cierre y diga, no, instrucción y vamos a acusar? Imagínense. Y dentro de la acusación fiscal, Toinga prácticamente hace una apología política, dice que han querido llevar a cabo un régimen totalitario, etcétera. Sí. Y la pregunta es, ¿dónde está el delito, señor fiscal subrogante? Claro, o sea, el delito. Y otra cosa, abogado, hay casos en donde hay que la gente en su vida normal que sufre las injusticias de maltratos, violaciones, asesinatos, crímenes,
ahí queda. Ahí esa vaina, años Es y que, años y nunca se sabe y nunca se llega a nada es que, porque la Nelson, justicia está politizada, ¿no? es que esa es la tragedia que vive este país, porque las instituciones operan para perseguir a los opositores políticos y no operan las instituciones para el bienestar de la ciudadanía, para el bienestar del ciudadano de pie. Fíjese usted, tantos recursos que utiliza el Estado, la Fiscalía General, tantos Ujú. recursos para este pasquín político, en vez de perseguir a los malos, en vez de perseguir a los grupos En vez de encontrarlo a delictivos, Fito. ¿ya? En vez de tratar de aunar, fíjese usted, la violencia con la que, y la rapidez con la que se emite, porque Ecuador emite la notificación azul para Frank Olor cuando llega a Nueva York, ¿no? Fue En casi rapidísimo. horas. Claro, porque cuando él compra el pasaje, no tenía todavía, no había sido notificado de la audiencia de formulación de cargos, no había absolutamente nada que le impidiera ir a Estados Unidos a visitar a su hija, ¿no? En tránsito a Bogotá le giran esta notificación azul. Yo pregunto, ¿así son de rápidos con quienes tienen lavado de activos, con quienes tienen cualquier tipo de vinculaciones empresariales y financieras con los GDOs, etcétera? Así de rápidos son. Ujú. Viviríamos en otro país, Nelson. Totalmente. Lastimosamente, la evidencia empírica nos muestra que enero y febrero fueron los meses más sangrientos de la historia de este país Ujú. y allí la fiscalía no hace absolutamente nada. Es lamentable, abogado, y tengo que preguntarle lo siguiente. Sabemos que yo cuando ya vi esta noticia, ya cuando vi las cosas que pasaban con Verduga, ya cuando vi que era muy incómodo lo que hacía Verduga para ciertas personas. A propósito, para la gente que sepa, el problema con el súper de bancos fue incluso cuando Lazo lo nominó, si no tengo mal, porque esto ni siquiera viene, porque la gente y por muy, esto es muy facilista, ¿no? Ah, correísmo, anticorreísmo contra Novoa, Novoa contra Correa. Lazo lo nomina ese man y ese, no sé si estoy bien en ese asunto, abogado. Efectivamente, él proviene de la terna enviada por el presidente de la República, que luego tuvo desavenencias con Aparicio Caicedo, quien era el actuó, digamos, de la presidencia, y luego se vio unas conversaciones privadas entre ellos en Ujú, el que no se sometía a su voluntad, etcétera. O sea, el Ejecutivo quería controlar la ujú. superintendencia. A partir de allí hubo cerca de 2 años en el que el Consejo de Participación de esa época hace un nuevo concurso, nombra a Bonbúfal, a Romero Bonbúfal, y ahí viene la pelea jurídica entre González, que había sido primero, y Obvio, Bonbúfal. porque él hizo sus reclamaciones, ¿no? Normal. Exactamente. Entonces, González tenía acción de personal, había sido nominado por la Asamblea Nacional, había ejercido como Dios santo. superintendente. Lazo le cerró la superintendencia de facto, le metió militares para que no llegue a la superintendencia y luego mediante acciones de protección detuvieron la capacidad que tenía de ser superintendente. Entonces, fíjese usted todo este larga data de problemas jurídicos que el Consejo al final tiene que decidir y tiene que decidirse por el primero en orden de prelación, porque tenía acciones personal, porque había sido nominado por la Asamblea, porque había hecho actos, tenía más derechos, como dijo la Corte Constitucional, tenía derechos consolidados frente a Romero Bonbufa, que tenía meras expectativas. Claro. Por eso se da la resolución del 23 de enero. Ujú. Pero a partir de allí, después de esa resolución, la Corte emite un recurso, una aclaración y ampliación en el que prácticamente dice que el superintendente, palabras más, palabras menos, estoy simplificando todo, es Romero Bonbúfalo. Ya, Entonces, a partir de esa dale. aclaración, ¿qué es lo que hizo el Consejo? Llamar a una nueva sesión y pedir la revocatoria. Claro, Y eso fue lo que sucedió. claro, Y hasta aquí ya la Asamblea lo había posesionado a Romero Bonbúfalo. ¿Cuál claro. es el perjuicio? Digamos. Nada, o sea, no hay. Yo lo que siento y veo es que esta clase política hace la cagada y luego quiere, y luego quiere echarle la culpa al otro, ¿no? Al otro y lo que es lo más fácil, lo más rápido, ¿no? El problema empezó con Lazo y luego cuando ya se va, el correísmo. El Novoa tuvo un problemón que armó con Verónica Abad, que él lo armó, y ya cuando se despató, ay, correísmo, el correísmo, y no tiene nada que ver con el correísmo, que es lo que... abogado, hay un asunto que saltó y quisiera consultárselo a usted. El hecho de que en este momento el Consejo de Participación Ciudadana tenga todos estos tipos de problemas ha hecho que no pueda avanzar con los concursos. Oh, sorpresa, la fiscal Diana Salazar tiene que salir. Parece que no va a salir. ¿Cuál es su criterio? ¿Esta vaina fue premeditado para que se queden ahí hasta cuando no se sabe
¿Dónde? ¿En Mire, cuándo? Nelson, los propios vocales del Consejo Nacional Electoral son prorrogados. Ese concurso tuvo que haberse finiquitado hace algún tiempo. Cierto, ¿no? Lo declararon desierto, presentaron acciones de protección, utilizan la justicia constitucional para torpedear, para ralentizar los concursos y de esa forma prorrogar a las autoridades que están por conveniencia. El Consejo de Participación Ciudadana, hasta el momento, no ha podido ejercer concursos públicos que sean neutros, en la cual exista una amplia gama de participación, en la que las bases de concursos sean objetivas, etcétera, porque no lo han dejado Ah, trabajar, eso sí es lo han cierto. tallado desde afuera. Y más cuando es un consejo que no es sumiso al poder, Todo. que es un consejo de ciudadanos independientes y patriotas que quieren hacer las cosas diferentes. Entonces, esto es alerta para todo el establishment oligárquico y por eso ustedes ven denuncias electorales, denuncias penales y finalmente prisión preventiva, etcétera, y todo el show que han armado. Totalmente. Entonces, a nivel Ujú, político, lastimosamente, este consejo no tiene mayor fuerza, por eso que ujú. las autoridades oligárquicas y las instituciones lo vapulean, destituyen a sus funcionarios de forma como quien dice, quítame esta paja, etcétera. Entonces, es una institución esencialmente conflictiva porque no la dejan operar, porque hay un Estado oligárquico que sabotea su correcto funcionamiento. Pero esto es raro porque son electos por votación popular y esto lo dejó diciendo el señor Moreno en su momento con la consulta popular. Y es cierto, ahora esto aviva el criterio de que tiene que regresar a la a la Asamblea la designación de autoridades. ¿Terminará esto siendo bueno o malo? Mire, Nelson, más allá de cualquier diseño institucional, ya sea que la autoridad nominadora sea la Asamblea Nacional o el Consejo de Participación, al final son los hombres y las decisiones de la voluntad de los hombres lo que hacen a las instituciones fuertes. Claro. Fíjese usted, nosotros ya vivimos, era el Congreso la autoridad nominadora Sí, sí, de las sí. autoridades de control y vimos los episodios de la pugna de poderes, se lanzaban Eso fue ceniceros, peor, ¿ah? habían grandes discusiones. Entonces, es poner el problema en otra institución, Nada pero va más. a seguir siendo lo mismo mientras tengamos funcionarios corruptos, mientras no tengamos gente loable en las instituciones, gente que respete el Estado de Derecho y que quiera tener autoridades de control independientes y que por sobre todas las cosas con méritos académicos. Totalmente. Miren usted, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar y el concurso que le hicieron, etcétera. Usted puede ver Totalmente. la prueba oral. O sea, Ujú, ¿por qué este país va a seguir en el subdesarrollo y condicionado por autoridades que lo tienen en el subdesarrollo, ujú. en vez de tener ecuatorianas y ecuatorianos con altas credenciales que hagan su trabajo y que hagan funcionar a las instituciones? Abogado, ¿cree usted que esto al final le afecte a Luisa González? Porque es lo que quieren llevar, ¿no? Quieren llevar esto, aunque sabemos que, por ejemplo, no hay vínculo, no han sido afiliados, ninguno de ellos ha sido afiliado a la Revolución Ciudadana, pero obviamente hay un vínculo, pues decía Verduga en sus interpretaciones, decía, a ver, yo no soy afiliado, pero tengo afinidad con la izquierda, qué sé yo, estoy muy claro. ¿Crees que esto le afecte a Luisa González? Mire, las últimas encuestas posterior a todo este gran boom que hizo la prensa, sigue marcando la tendencia al alza y la diferencia entre 3, 4 puntos de Luisa González. Wow. Entonces, a nivel de encuestas, parece que no ha habido ninguna implicancia, Yeah. pese a que incluso el candidato presidente Noboa en el debate utilizó los epítetos de los chats, Ujú. la denigró a la candidata González, habló de la Liga Azul, etcétera, porque, insisto, ese es el recurso que tiene él, Claro. tratar de menguar, tratar de desacreditar a la candidatura popular, la candidatura Ujú. democrática, la candidatura que tiene la alternativa para este país, Ujú. porque él ya no puede subir más allá, no puede hacer una campaña proactiva, él no puede decir, en mi gobierno se ha hecho A, B, C, hemos radicado A, B, C, No. él no tiene ningún tipo de credencial en su gestión, ha sido una gestión nefasta para el país, de atraso, de sometimiento, y hoy estamos peor que nunca. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que tiene que hacer él? Tratar de tirarle lodo a la candidatura de Luisa González. Entonces, esto no ha Ujú. afectado, Nelson. Ujú. Ellos van a tratar de seguir en este ¿Crees que va a juego salir del algo nuevo nombre, esta semana sobre los chats? pero lo ha dicho el presidente Noboa Claro. en una entrevista en Radio Centro con Carlos Vera, Ujú. que ha dicho que él ha estado con la fiscal Diana Salazar y que
van a haber nuevas vinculaciones, nuevas investigaciones que dicen que Luisa González, etcétera. Entonces, fíjese usted, ¿cómo el presidente sabe de las investigaciones en fiscalía? Claro, no O debería. sea, hasta él mismo lo reconoce en eso, Claro, es una cuestión burda, es una cuestión claro. burda. Bueno, pero a ver, me pone muy triste el hecho de que gente inocente tenga que pagar el tema político. Me pone un poquito esperanzado que lo que usted menciona sobre las encuestas y de que la gente no lo cree. Es un tema ambiguo porque no debería pagar absolutamente nadie una riña política, nadie debería salir afectado. Las competencias políticas deberían ser eso, competencias, propuestas. Bueno, a la final siempre va a haber algún tipo de conflicto entre los candidatos, entre las fuerzas, pero no llegar a este punto de persecución, de dañar, y esto hemos visto, Luis Eduardo, no solamente por el tema de que exista una vinculación con el otro lado de la política, sino que lo hemos visto con su propia línea. O sea, aquí estamos frente a un gobierno en donde si no le importa hacerle la vida imposible a una de sus ministras, al punto de que la señora Robo en su carta dijo: estoy arrepentida de haber aceptado un puesto público. ¿Qué podemos esperar de que pase con alguien que no está ni siquiera vinculado con el presidente? Entonces es bastante peligroso lo que pueda pasar. Sin embargo, creo que es evidente que no se ha podido mermar el tema. ¿Por qué? Porque tal vez, y solo tal vez, y me gustaría su reflexión, lo malo que ha hecho el presidente supera cualquier especulación o novela, ¿no? Mire, las decisiones en el ámbito del gobierno del presidente de la República inciden en la vida de la gente. Totalmente, claro. Tuvimos 3 meses de apagones que significaron cerca de 70 millones de dólares, perdón, al día en pérdidas. 70 millones de dólares, ¿no? El sector productivo se resintió. Muchos empresarios que eran fervientes de derecha a favor de Novoa tuvieron que reconocer las falencias, la improvisación con respecto a la crisis energética. Esto sucedió, esto no me lo estoy inventando yo. Luego, el plan Fénix, que se vendió como una solución frente al problema que tenía y que ya habíamos tenido con el descalabro de Lazo, que pasamos de 7, 8 muertes violentas a cerca de 50 muertes violentas por Terrible, cada sí. 100 habitantes, que es altísimo, y hoy estamos cerca de 70. Y hoy tenemos a ciudades como Daule y Guayaquil como las ciudades más peligrosas del mundo, el top 5 en las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, la gente cuando ve el offer y cuando ve que persiguen a los opositores políticos, ¿de qué se indigna más, Nelson? Ujú, De que no pueda salir a la tienda, de que no tenga luz, de que la seguridad ciudadana esté en soletas, ujú, de que no puede su hijo entrar al sistema de educación pública porque no hay cupo, porque la escuelita no tiene o se derrumba porque no tiene recursos. ujú, Entonces, lo que trato de mostrar es que las decisiones gubernamentales tienen una incidencia en la vida de la gente ujú. y eso no lo van a poder cambiar, así persigan a quien persigan, pero si persiguieron al líder de un movimiento, Rafael Correa, Así es, y ahí usted ve todavía el apoyo a Correa, ¿por qué se da? claro. Porque ellos gobiernan mal, porque Ujú, tienen este país en circunstancias peores de las que ujú, lo ujú. recibieron. Totalmente. Entonces, eso explica también por qué la gente sigue todavía su respaldo a Luisa González y quiere y espera en esa candidatura una alternativa ante este descalabro que tiene el país. Que sea así, esperemos. Falta solamente ya básicamente una semanita. Hay que esperar lo peor, lamentablemente me duele decir esto, pero es así. Gracias Luis Eduardo Franco por haber estado con nosotros, por explicarnos un poco sobre estas novelas que se arman para tratar de que la gente diga: ¡guay, Somalia ha sido terrible! Alimentan al anticorreísta básicamente, no es como que le dan ahí una carnecita al Ellos están en anticorreísta, su fiesta. pero a la Sí, gente sí, sí. normal dice: chuti, que yo quiero medicina, papá. ¿Y cuál es el delito ahí? O sea, yo también le digo lo que sea a mi pana, el sobrenombre y lo que sea. Entonces todo eso se va a ver. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias, Nelson, y adelante con tu programa. Chao, nos Gracias. vemos. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo nuestro invitado. Creo que lo ha dicho muy claro, ¿no? Y yo creo que la gente al final lo va a entender así. O sea, ok, sí, Teleamazonas, Ecuavisa, se desgañotan en hablar sobre los chats de Verduga, que la rana René, que no sé qué, que el abogado Franco Logor dice que se quería ir, que se quería fugar. Pero se olvidan que hay un pueblo
que no tiene medicinas, que se muere por la diálisis, que no pagan a los proveedores, que no hay un plan de contingencia para absolutamente nada.